Bien, muy buenas noches al ciclo de talleres sobre derechos y recursos para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Soy Víctor Flores, el responsable de proyecto y a nombre de Latin America Solidarity Center y a nombre de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, quiero darles una calurosa bienvenida. LASC es una organización irlandesa que cree en la justicia social en Irlanda y en Latinoamérica y en la igualdad de los derechos y la realización plena y equitativa de los mismos, ya sean culturales, sociales, políticos, económicos, para la humanidad. Y la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda es una organización voluntaria sin fines de lucro e independiente de los partidos políticos y organizaciones religiosas. Hacen un servicio comunitario. En esta oportunidad queremos crear un espacio de intercambio de conocimientos y de información y de experiencias en un ambiente basado en libre de prejuicios, de raza, de género, de clase y desde una perspectiva de solidaridad. Esperemos que en un futuro, con estos talleres, podamos ir construyendo un grupo o una red de apoyo para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Este ciclo de talleres están facilitados por el ASC y por personas que tienen experiencia o experticia en diferentes temas. Estos talleres están apoyados por el IREC, que es el Irish Human Rights and Equality Commission, por lo que tienen un carácter gratuito. Ok, para la temática de hoy, que son derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y derecho a la igualdad, trabajo precario, y trabajos de pago de vacaciones, disputas laborales, sindicatos y servicios disponibles para inmigrantes en Irlanda. Tenemos a Natasha Soto, quien es abogada venezolana y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, graduada en Griffith College Dublin, líder del proyecto MyWOM, que es Migrant Women Opportunities for Work, de New Communities Partnership, del NCP. Ella cuenta con 7 años de experiencia en temas como derechos humanos, justicia social, inclusión, desarrollo comunitario y empoderamiento de la mujer en Venezuela, en España e Irlanda. Natasha, bienvenida. El taller es tuyo y bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la introducción. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Como dijo Víctor, mi nombre es Natasha Soto. Soy abogada venezolana con un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Griffith College y cofundadora de la Venezuelan Community in Ireland, la comunidad de venezolanos en Irlanda. Hoy voy a estarles hablando sobre los derechos laborales de los inmigrantes en Irlanda. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, avísenme si pueden ver toda la información. ¿Sí? ¿Me dan unos pulgarcitos o alguna señal para saber que lo pueden ver? Perfecto. Muy bien. En la agenda de hoy, como estaba diciendo, vamos a hablar de derechos laborales, de trabajo precario, de disputas laborales o cómo reclamar tus derechos laborales en Irlanda y de los servicios disponibles para inmigrantes en Irlanda. Solo como un aviso legal, es importante decirles que la información que les voy a estar compartiendo hoy tiene solo fines informativos y no constituye ni debe interpretarse como asesoramiento legal. Antes de empezar, también creo que es importante mencionar que el derecho laboral es un ámbito muy amplio y a veces también complejo del derecho irlandés, por lo que me resultaría imposible repasar todos los aspectos durante el tiempo que tenemos. Así que hoy lo que voy a hacer es darles una descripción general de los derechos, digamos, más básicos que tienen como trabajadores y como trabajadoras en Irlanda. Las diapositivas que estaré utilizando hoy van a estar disponibles para ustedes si así lo requieren. Así que estoy feliz de compartirlo con Víctor para que él se los haga llegar a todos. También quiero comentar que como regla general y por cuestiones de tiempo también, yo guío mi lenguaje inclusivo en español basado en lo que en la mayoría de los asistentes. Lo que quiere decir que si la mayoría de los asistentes son mujeres, pues entonces utilizaré el lenguaje femenino para referirme a todos y a todas, pero estaré incluyéndolos a todos y a todas los asistentes. Y si por el contrario, la mayoría de los acá presentes son hombres, entonces utilizaré el lenguaje masculino, pero estaré incluyéndoles a todos y a todas también. Entonces voy a ver
más o menos acá, a quienes tenemos por acá, me parece que la mayoría son mujeres, así que voy a estar hablando en lenguaje femenino. Entonces voy a decir las trabajadoras, las empleadas, etcétera, pero este mensaje los incluye a todos y a todas. Vale, para comenzar, ¿cuáles son tus derechos como trabajadora en Irlanda? Estos son algunos de los derechos básicos que tienen en Irlanda. Hay muchos más derechos, pero estos siento que son los más básicos y los que todo trabajador o trabajadora debe saber. Tienes derecho a recibir por escrito las condiciones de tu trabajo, es decir, un contrato de trabajo. Tienes derecho a ser pagada al menos el salario mínimo nacional. Tienes derecho a que no se espere que trabajes más de 48 horas a la semana en promedio. Tienes derecho a recibir nóminas de pago. Tienes derecho a percibir vacaciones y feriados. Tienes derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y tienes derecho a reportar la violación o la vulneración de tus derechos laborales. En cuanto al contrato de trabajo, en Irlanda, cualquier persona que trabaje para una empleadora por un sueldo o un salario, automáticamente tiene el derecho a un contrato de trabajo. Incluso si eres una trabajadora inmigrante, tienes los mismos derechos y las mismas protecciones en el trabajo que tienen los ciudadanos irlandeses. Quiero hacer un comentario rápidamente porque sé que puede ser posible que hayan personas indocumentadas en Irlanda. ¿Qué pasa si eres una persona indocumentada y estás trabajando en Irlanda? Como trabajadora, incluso si eres indocumentado, todavía tienes derechos laborales. Esto incluye el derecho al salario mínimo y el preaviso pagado si tu contrato es terminado antes de tiempo. Si crees que tus derechos están siendo violados, hay formas de reivindicarlos. Obviamente, pueden haber riesgos por el tema de la indocumentación, pero hablando con profesionales en el área, por ejemplo, el Migrants' Rights Center Ireland, que es una organización de inmigrantes, podrían asesorarte. De hecho, su especialización es trabajar con trabajadores indocumentados en Irlanda. Asegúrate de registrar tus horas de trabajo o cualquier incidente en el trabajo, porque esto podría ser importante. Y ahora, retomando el tema del contrato de trabajo, el contrato de trabajo puede ser por escrito o acordado verbalmente. Pero dentro de los 5 días siguientes de haber comenzado tu trabajo, debes obtener una declaración que tiene que ser por escrito con los siguientes 5 términos esenciales. El primero son los nombres completos de la empleadora y de la empleada, la dirección de la empleadora, la duración del contrato cuando es temporal o determinado, la tasa o método de cálculo de la remuneración y el periodo de referencia de pago. Según la ley, esto quiere decir si te van a pagar semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Y lo que la empleadora espera razonablemente que sea la duración normal de tu día laboral y de tu semana laboral en una semana o en un día de trabajo normal. Además de esto, dentro de un periodo de 2 meses después de haber comenzado tu trabajo, debes recibir una declaración por escrito del resto de los términos de tu trabajo. El lugar de trabajo, el título del trabajo o la naturaleza del trabajo, la fecha de inicio del empleo, los intervalos de pago, si te van a pagar semanal, quincenal o mensualmente, cualquier término o condición relacionado con las horas de trabajo, incluido, por ejemplo, si te van a pagar las horas extras que trabajes o si te van a dar días libres en cambio de esas horas extras o si no puedes trabajar horas extras en lo absoluto. Vacaciones y días feriados, pago por baja de enfermedad se aplica y ya veremos por qué. Pensiones y planes de pensiones se aplica. Periodo de preaviso que debe dar la empleadora y que debe dar la empleada. Y detalles de cualquier convenio colectivo que pueda afectar tu contrato de trabajo o tu relación laboral. Habiendo dicho esto, no todos tus términos contractuales puede que estén en esta declaración o en el principio. En algunos casos, por ejemplo, las empleadoras pueden darte un contrato de trabajo completo, con todos los términos, los que te tienen que dar dentro de los primeros 5 días y los que te tienen que dar dentro de los segundos 2 meses. Pero en algunos casos no lo hacen, entonces por eso es importante que estén pendientes de cómo perseguir a su nueva jefa y que les dé toda esta información. Pero además, hay algunos términos y condiciones de trabajo que pueden estar en un manual personal, que le llaman acá el Staff Handbook,
puede estar en un folleto con plan de pensiones, por ejemplo, si existe, o puede estar en un convenio colectivo, si existe. Entonces es importante que le pregunten a sus jefas por toda esta información, para que estén completamente claras de todos los términos y condiciones que tienen, de cuáles son sus beneficios, qué pueden hacer. Por ejemplo, en algunas organizaciones y compañías puede existir una política interna sobre conflicto de intereses, qué puedes hacer y qué no puedes. O sea, por ejemplo, si quieres buscarte un segundo trabajo, puedes buscarte un segundo trabajo en la misma industria o no. Ese tipo de cosas que normalmente en un contrato de trabajo no está, pero puede estar en el manual de personal, por ejemplo. En términos generales, una vez que el contrato está firmado, no se permite ningún tipo de cambios en el contrato sin el consentimiento expreso de ambas partes. Sin embargo, hay cambios que pueden surgir en sus contratos si hay un cambio en la legislación. Esto quiere decir que si hay un cambio en la ley que afecta a tu contrato, ese cambio se va a dar inmediatamente, sin tener que hacer un cambio expreso en el contrato, porque la ley está por encima de ese contrato. Por ejemplo, si estás actualmente trabajando y tu salario es el salario mínimo nacional y hay un aumento en el salario mínimo nacional, ese aumento se va a dar automáticamente. O sea, automáticamente una vez que el salario mínimo entre en vigencia, pues tú tienes derecho a ese nuevo a ese aumento de salario mínimo, sin necesidad de que haya un cambio en el contrato. Cualquier otro cambio debe ser acordado entre la empleadora y la empleada. Como recomendación, siempre, 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 siempre lee tu contrato de trabajo detenidamente antes de firmarlo. Si hay alguna duda sobre alguna disposición o sobre alguna cláusula, o si crees que puede haber un error, incluso puede ser un error ortográfico en cuanto a tu nombre o algo, o puede que hayas un error ortográfico en que debería decir 21 días de trabajo, pero dice 12. Tienes que decirle esto a tu empleadora y pedirles que lo modifiquen antes de que lo firmes. El salario mínimo. Si eres una empleada y tienes más de 20 años de edad, tienes derecho a la tarifa completa del salario mínimo nacional en Irlanda, independientemente de la industria en la que trabajes. El salario mínimo se aplica a todas las empleadas a tiempo completo, a tiempo parcial, a temporales y ocasionales, con algunas excepciones. Desde el 1 de enero del 2021, el sueldo mínimo a nivel nacional para una trabajadora mayor de 20 años es de 10 euros con 20 céntimos por hora. En esta pequeña tabla que les he puesto en la diapositiva pueden ver cuáles son el porcentaje de salario mínimo a las que pueden acceder las personas menores de 20 años. Entonces, si una persona tiene 19 años, va a poder acceder al 90% del salario mínimo. Si tiene 18 años, al 80%, y menores de 18 años, el 70%. Pero aunque en realidad esto nada más aplica para personas de 16, 17 y 18, porque los menores de 16 no pueden trabajar. A ver, en cuanto a horas de trabajo. Según la legislación irlandesa, para la mayoría de las empleadas, en promedio, la semana laboral no puede exceder 48 horas. Esto no significa que una semana laboral nunca pueda exceder 48 horas. Es el promedio, esa es la palabra clave. El promedio es lo que es importante. La semana laboral máxima de 48 horas se promedia durante un periodo de 4 meses, 6 meses o 12 meses, dependiendo de la industria en la que trabajes. Para la mayoría de las empleadas y los empleados, este promedio se calcula en 4 meses. Para las empleadas o empleados que trabajan en industrias de seguridad, hospitales, prisiones, en la industria de gas o electricidad, en aeropuertos, muelles, agricultura o en negocios que tienen periodos picos en ciertas épocas del año, como por ejemplo es la industria del turismo, este periodo se calcula dentro de 6 meses. Y para el periodo de 12 meses es solamente cuando es acordado entre la empleadora y la empleada y es aprobado por el Tribunal Laboral. Es decir, no se pueden hacer los cálculos en un periodo de 12 meses a menos que haya sido aprobado por el Tribunal Laboral de Irlanda. Bajo la legislación, también tienes derecho a
un descanso diario de 11 horas consecutivas, a un descanso semanal de 24 horas consecutivas, pausas de descanso de al menos 30 minutos durante la jornada, si tu jornada de trabajo dura más de 6 horas. Entonces, si tu jornada de trabajo diaria dura más de 6 horas, pues tienes también un derecho a una pausa o a un descanso de al menos 30 minutos. Y además tu empleadora tiene la obligación de mantener registros que demuestren que están cumpliendo con estos límites de horas de trabajo y asegurarse de que estos registros se conserven. Porque, por ejemplo, si tú también como empleada has tenido un registro de tus horas de trabajo y sientes que has estado trabajando más de 48 horas a la semana, más que el promedio, pues entonces tú puedes demostrar que lo has estado trabajando y ellos deberían tener un registro para también demostrar o desmentir esta situación. En cuanto a trabajadores nocturnos o trabajadores en turnos, las personas que trabajan en horarios nocturnos entre la medianoche y las 7 de la mañana o que trabajen en turnos, es decir, que algunos días pueden trabajar de día, otros días pueden trabajar de noche, tienen derecho a un promedio de trabajo nocturno de 8 horas. También tienen derecho a recibir evaluaciones médicas gratis que tienen que ser referidas por la empleadora y tienen derecho a un máximo de horas de trabajo por noche y es un límite absoluto de 8 horas en un periodo de 24 horas cuando la persona esté involucrada en trabajo que involucre tareas con riesgos especiales o esfuerzos físicos o mentales importantes. La nómina o boleta de trabajo, dependiendo de cómo le digan en sus países, una nómina o boleta de pago es esencialmente una declaración por escrito de tu empleadora que describe tus ingresos. Y básicamente describe el pago total del salario antes de que se paguen los impuestos o que se realicen deducciones pertinentes. Y todas las empleadas en Irlanda tienen derecho a recibir una nómina de pago. Esto que pueden ver en la pantalla es una muestra de cómo se ve una nómina. Sin embargo, por el límite de tiempo no puedo entrar sobre el significado de cada parte de la nómina, pero me parece que LASK va a estar teniendo un taller sobre finanzas, impuestos, etcétera, y me imagino que eso lo van a cubrir allí. Y si no, tengo una guía del trabajo con información sobre cada parte de la nómina de pago, pero está en inglés. Si quieren tener acceso a esto, también se los puedo compartir porque ahí está como que la información detallada de qué significa cada código de la nómina. Entonces, ustedes me avisan y pues yo les comparto eso también felizmente. Días feriados. Todas las empleadas a tiempo completo tienen derecho a 9 días feriados cada año. Las empleadas a tiempo parcial pueden calificar para un día feriado pago, pero solamente pueden hacerlo si han trabajado más o al menos 40 horas durante las 5 semanas previas al día feriado. Y ese cálculo termina el día antes del día feriado. Si tienes que trabajar un día feriado, tienes derecho a un día libre pagado en el día feriado o a un día libre pagado dentro del mes siguiente al día feriado. Es decir, por ejemplo, si el día feriado es el día de San Patricio, el 17 de marzo, y no puedes tomarte ese día feriado, tienes que trabajar, pues te lo tienen que dar antes del 17 de abril. Un día también, o te tienen que dar un día adicional de vacaciones anuales o un día extra de pago. Esto usualmente es acordado entre la empleadora y la empleada. Si trabajas a tiempo parcial y el día feriado cae en un día en el que normalmente no trabajas, tienes derecho a una quinta parte de tu salario semanal normal por ese día feriado. Estos son los días feriados en Irlanda. Son 9, como lo dije anteriormente. El primero es el Año Nuevo, el 1 de enero. El Día de San Patricio, que es el 17 de marzo, la semana que viene. El lunes de Pascua, el primer lunes de mayo, el primer lunes de junio, el primer lunes de agosto, el último lunes de octubre, el Día de Navidad, 25 de diciembre, y el Día de San Esteban o San Stephen's Day, el 26 de diciembre. El Viernes Santo, aunque en algunos países es feriado, en Irlanda no es feriado. Algunas escuelas y algunos establecimientos o compañías cierran ese día, pero no hay
o no existe un derecho automático a tener un día libre ese día. Todo dependerá de las políticas internas de tu organización o de tu compañía. Y por eso es importante lo que dije anteriormente de tener acceso al manual del empleador para ver qué dicen sobre los días de feriados. Algunas organizaciones dan el Viernes Santo como un día feriado. Algunas organizaciones, por ejemplo, no solamente te dan vacaciones y estos 9 días feriados, sino que además te dan todo el periodo de Navidad, por ejemplo, entre el 20 y el 20 de diciembre y el 6 de enero, gratis, bueno, no gratis, pero libres, sin que cuenten como tus vacaciones. Entonces, por eso es importante leer cuáles son tus beneficios en el trabajo. Vacaciones. Tu derecho a vacaciones y el derecho de cualquier empleada en Irlanda a vacaciones está establecido en la legislación y también está establecido en tu contrato de trabajo. Si eres una trabajadora a tiempo completo, la legislación irlandesa establece un derecho básico anual de 4 semanas de vacaciones pagadas, aunque tu contrato podría darte muchos más beneficios, pero nunca menos. Y esto es lo importante. La legislación da un derecho básico de 4 semanas, si eres trabajador a tiempo completo. Pero tu empleadora te puede dar más. Te puede dar 6 semanas, 8 semanas. Hay organizaciones que dan vacaciones ilimitadas. Lo que no pueden hacer una empleadora o una compañía o una organización es darte menos de 4 semanas si tú eres una trabajadora a tiempo completo. Y el derecho a vacaciones de empleadas a tiempo parcial se calcula utilizando lo que se conoce como el tercer método, que es básicamente calculando el 8% de tus horas de trabajo. ¿Por qué se utiliza este método y no solamente se dice 2 semanas? Porque, ¿sabes? Si un trabajador a tiempo completo tiene 4, el de tiempo parcial tiene 2. Porque no todos los trabajadores a tiempo parcial trabajan en 20 horas. O sea, el trabajo a tiempo completo usualmente es entre 35 horas y 45 horas. Y el promedio es 39 a 40. Pero cualquier persona que trabaje en menos de 35 es considerada una trabajadora a tiempo parcial. Entonces, una trabajadora a tiempo parcial puede estar trabajando 30 horas o 20 horas o 15 horas. Entonces, por eso se calcula basado en el 8% de las horas trabajadas y no es solamente decir 2 semanas y ya. La baja o permiso por enfermedad. En general, y esto mucha gente le sorprende, y bueno, a mí también me sorprendió cuando lo supe, pero en general en Irlanda no existe ningún derecho a ser pagados mientras estamos enfermos. Sin embargo, si estamos trabajando en una organización o en una compañía y ellos pueden tener una política interna sobre bajas de enfermedad y en la que digan que te pagan. Y si es así, genial. Pero lo importante es saber que no es un derecho que tenemos, sino que es una opción de la empleadora a dártelo o no. Sin embargo, si has pagado suficientes prestaciones sociales a la seguridad social irlandesa, puedes solicitar al Departamento Department of Employment Affairs and Social Protection, básicamente el Departamento de Empleo y Protección Social, un pago de un beneficio o prestación que se llama prestación por enfermedad o illness benefit. Entonces, si has pagado suficientes prestaciones sociales, el departamento te va a pagar los días que estés de baja por enfermedad. Obviamente necesitas un certificado médico para demostrar que estás enfermo. En algunos casos, como dije anteriormente, tu organización, tu empleadora o empleador puede que te pague dependiendo de la política interna sobre bajas por enfermedad o permisos por enfermedad. Hay una relación especial entre vacaciones y baja médica o permiso por enfermedad. Y es que si, por ejemplo, tú te enfermas durante tus vacaciones, debes obtener un certificado médico de tu médico de cabecera, o lo que llaman aquí el GP, lo antes posible y dárselo a tu empleadora tan pronto como regreses al trabajo para cubrir los días que estuviste enferma. ¿Qué pasa? De esta forma, esos días que estuviste enferma durante tus vacaciones no van a contar como vacaciones y van a estar disponibles para ti en una fecha posterior. Por ejemplo, digamos que te tomaste 5 días de vacaciones, pero 2 de esos días te enfermaste y fuiste al médico y tienes un certificado médico.
Pues con ese certificado médico vas a recuperar esos 2 días de vacaciones. Y si tenías, por ejemplo, 20 días de vacaciones, te habías tomado 5 días y te quedaban 15, pues ahora te van a quedar 17 porque recuperaste esos días que estuviste de baja médica. Pero lo importante es que tiene que ser una baja certificada, es decir, tienes que haber ido al médico y el médico tiene que haberte dado un certificado diciendo que estabas enfermo por esos 2 días. Una empleadora o un empleador no puede exigirte que tomes vacaciones por un periodo certificado de enfermedad. Es decir, si te enfermas y vas al médico y tienes un certificado que dice que estás enfermo y no puedes trabajar, tu empleadora no puede decirte, tómate unos días de vacaciones. No, no puede. Permiso por maternidad. Sé que en LASC hablaron sobre la maternidad hace unas semanas, pero quiero hablar más que todo sobre el derecho al permiso por maternidad y quién tiene ese derecho. Y también voy a hablar sobre el permiso por paternidad. Todas las mujeres en Irlanda que estén trabajando tienen derecho a tomar 26 semanas de permiso por maternidad si quedan embarazadas mientras están trabajando, mientras son empleadas. Tu contrato de trabajo indicará si tu empleador o empleadora te pagará mientras estés debajo de maternidad o en tu manual de empleado. Pero esto no es un requisito de tu empleadora. Es decir, no existe un derecho a ser pagadas mientras estamos de permiso por maternidad. Podemos tomarnos 26 semanas, pero esas 26 semanas no nos van a pagar, a menos que se forme parte de nuestro contrato. Sin embargo, es posible que si has hecho suficientes prestaciones a la seguridad social, puedes aplicar por el Maternity Benefit o el beneficio de maternidad que otorga el Departamento de Empleo y Protección Social en Irlanda. El beneficio de maternidad, como dije, solo se va a pagar si has hecho suficientes prestaciones sociales. En estas dispositivas que pueden ver, les dejé un link acá que pueden hacer clic, porque allí les explican cuántas prestaciones sociales tienes que haber hecho o por cuántas semanas tienes que haber hecho prestaciones sociales para poder acceder al beneficio por maternidad. Y esto depende mucho de las circunstancias de cada persona. Entonces, por eso es mejor que lo revisen y vean en dónde caen ustedes. Al menos 2 semanas del permiso de maternidad se tiene que tomar antes de la fecha prevista del nacimiento de tu bebé y al menos 4 semanas se tienen que tomar después del nacimiento del bebé o la bebé. Lo que hagas con el resto de las semanas o cuando las tomes, pues depende de ti, pero al menos 2 antes del nacimiento y 4 después del nacimiento. Y por ley, además, un derecho que tienen las madres es que después de finalizado tu permiso de maternidad, tienes derecho a regresar a tu mismo trabajo con el mismo contrato de trabajo. Y si esto fuera muy difícil de organizar para tu empleadora, deben de encontrarte un trabajo alternativo adecuado. Y las condiciones de este nuevo trabajo no pueden ser menos favorables de tu trabajo anterior. Es decir, debes tener el mismo salario, las responsabilidades deben ser similares, es decir, debe ser un trabajo similar y con condiciones no menos favorables que el que tenías antes. Y además, durante tu permiso de maternidad, la ley te protege en contra de sanciones y de despidos injustificados. Quiero chequear yo solamente brevemente si estoy hablando muy rápido, si quieren que tal vez desacelere un poco el ritmo, avísenme, porque sé que puedo hablar un poco rápido. Si estamos bien, pues no. El permiso por paternidad. La legislación irlandesa le otorga a los padres un permiso por paternidad para ausentarse del trabajo por 2 semanas. 2 semanas, que suena muy poco, sobre todo cuando hablamos del permiso de maternidad de 26 semanas. La equidad de género no ha llegado al permiso de paternidad en Irlanda todavía, pero esperemos que pronto llegue. De hecho, si mal no recuerdo, hasta hace 5 años aproximadamente, el permiso de paternidad era de 2 días. Entonces, esto, aunque parece poco, es un gran avance, pero esperemos que avance mucho más. Estas 2 semanas se pueden tomar en cualquier momento durante los primeros 6 meses
del nacimiento del bebé o la bebé o al momento de la entrega del niño o niña en caso de adopción. Es decir, que el permiso de paternidad no es solamente para el nacimiento de bebés, pero también para la adopción. De acuerdo a la ley, tu empleadora no tiene que pagarte durante tu permiso de paternidad, pero similar al permiso de maternidad, si has hecho suficientes prestaciones sociales, puedes aplicar por el permiso, el beneficio de paternidad o paternity benefit con el Departamento de Empleo y Protección Social. Todos los empleados, incluso los trabajadores a tiempo parcial, casuales o eventuales, que sean padres relevantes, tienen derecho al permiso por paternidad, por 2 semanas. Esto no se ve afectado por cuánto tiempo has estado trabajando o por cuántas horas a la semana trabajas. El periodo de 2 semanas de permiso de paternidad tampoco se ve afectado por el número de niños o niñas o bebés que tengas. Es decir, incluso si la adopción o el nacimiento es de bebés múltiples, mellizos, trillizos, pues independientemente igual serán 2 semanas de permiso de paternidad que están disponibles para el padre. ¿Quién puede tomar el permiso de paternidad o quién es un padre relevante? Porque eso es lo que dice la legislación, que solamente pueden tomar las 2 semanas de permiso de paternidad los padres relevantes. El padre relevante es el padre de del bebé o la bebé o del niño o la niña, la pareja de la madre del bebé o los niños, ya sea el cónyuge, ya sea pareja de hecho o ya sea un conviviente, y el padre de un niño concebido a través de donación o asistencia, reproducción asistida. En caso de adopción, el padre o la madre designado en el caso de una pareja del mismo sexo que esté casado será el padre relevante, o la pareja de la madre adoptiva o un hombre adoptando solo. Por ley, similar al permiso de maternidad, una vez finalizado el permiso por paternidad, tienes derecho a regresar al mismo trabajo con el mismo contrato de trabajo y las mismas condiciones. Y si esto fuese muy difícil de organizar por tu empleador o empleadora, pues deben proporcionarte con un trabajo similar adecuado. Y sin embargo, las condiciones no pueden ser menos favorables de esos que tenías en tu trabajo anterior. Además, durante tu permiso por paternidad, también tienes derecho o estás protegido frente a sanciones y despidos injustificados. La ley irlandesa además otorga un permiso de maternidad y de paternidad por adopción. Y todas las mujeres en Irlanda que sean madres adoptivas tienen derecho a un permiso de maternidad por adopción. Y los hombres que estén adoptando solos, y ahí es la clave o la diferencia, que los hombres que están adoptando solos también tienen un derecho a un permiso de paternidad por adopción. El permiso por adopción se concede por 24 semanas y empiezan a contarse desde el momento en el que el niño o la niña son puestos al cuidado del padre o de la madre. Tu empleador no tiene por qué pagarte mientras estés en permiso de adopción, pero si has hecho suficientes prestaciones sociales a la seguridad social, puedes aplicar por el beneficio por adopción o Adoptive Leave que otorga el Departamento de Empleo y de Protección Social. Este beneficio está disponible tanto para trabajadores o trabajadoras en empleo o para trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, lo que llaman también autónomos o self-employed. Además, tienes derecho a tomarte hasta 16 semanas adicionales de permiso por adopción no remuneradas y no están cubiertas por el beneficio de maternidad. Esto no sé si lo mencioné en los otros 2 permisos, pero esto también es un derecho que tienes en el permiso de maternidad, que te puedes tomar 16 semanas extras de permiso, pero no son pagas por el beneficio de maternidad del departamento y tampoco son pagas por tu empleador a menos que sea parte de tu contrato de trabajo. Y si planeas tomarte un permiso por maternidad o paternidad por adopción, tienes que notificarlo por escrito a tu empleadora al menos 4 semanas antes de que te tomes el permiso. Y como madre o padre adoptivo, también tienes derecho a regresar a tu mismo trabajo
con las mismas condiciones, con el mismo contrato de trabajo, y si fuera muy imposible para tu empleadora organizar esto, pues tienen que otorgarte un trabajo similar o alternativo adecuado con las mismas condiciones, no menos favorables. Y durante el permiso por adopción, la ley te protege frente a sanciones y a despidos injustificados. Además de todo esto, hay un derecho muy importante que no es necesariamente un derecho laboral, aunque afecta el empleo, y es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y obviamente este es un derecho importante para todas las personas que vivimos en Irlanda, pero siento que especialmente es importante saberlo para los inmigrantes. La legislación laboral irlandesa prohíbe la discriminación basada en las siguientes 9 razones. La primera es el género, y esto incluye la reasignación de género. La segunda es el estado civil, y esto incluye cualquier estado marital, seas soltero, casado, viudo, no importa. La legislación te protege. La situación familiar, tengas hijos o no, tu orientación sexual, tu religión o creencia, y esto incluye también no tener ningún tipo de creencia, tu edad, solo si eres mayor de 18 años, porque si eres menor de 18 años hay otras leyes de protección del niño o niña y adolescente que los protegen. La discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, sea física, mental, sea visible o invisible. Raza, y esto incluye el color de piel, la nacionalidad, el origen étnico o el origen nacional, y la pertenencia a la comunidad de Travelers, que es una etnia irlandesa. Entonces, si cualquier persona que entre dentro de una de estas razones está protegida en la legislación irlandesa en contra de la discriminación. La legislación prohíbe además la discriminación en el empleo, pero en particular en el acceso al empleo, a las condiciones del empleo, a la formación para el empleo, a la experiencia laboral, la promoción o la reclasificación o clasificación de puestos. Y, por ejemplo, porque es importante recalcar lo del acceso al empleo, porque pueden haber situaciones en las que, por ejemplo, una persona que esté aplicando por un trabajo y sea completamente calificado y cualificado para hacerlo, tal vez no esté siendo contratado por una de estas razones, por su género, por su estado civil, por su situación familiar, por su orientación sexual, por su religión o creencia, por su edad, por alguna discapacidad, por su raza o por su nacionalidad, o porque es un traveler, y entonces la legislación protegerá a esa persona porque ha sido discriminado por alguna de estas razones. El derecho a la igualdad, no discriminación, además, incluye el derecho a la igualdad salarial. La igualdad salarial básicamente se calcula o se protege por un trabajo similar. Es decir, tú tienes derecho a la igualdad salarial en cuanto a si hay un trabajo similar que alguien más esté haciendo. Y esto no solamente va relacionado con, por ejemplo, la equidad de género. No es solamente que un hombre y una mujer tienen que ser pagados lo mismo, sino que incluye cualquiera de las 9 razones en contra de la discriminación que mencioné anteriormente. Entonces, si 2 personas, por ejemplo, una persona de 30 años y una persona de 60 años están haciendo el mismo trabajo, con las mismas condiciones, que básicamente se podría considerar que es el mismo trabajo, pero están siendo pagados lo mismo sin razón alguna, eso podría ser considerado como discriminación por edad. Entonces, la ley o la legislación irlandesa que establece la igualdad en el lugar del trabajo incluye la igualdad salarial, la prohibición contra la discriminación en cualquiera de las 9 razones que mencioné previamente. El trabajo similar, o lo que dice la legislación es like work, es un trabajo que se realiza en las mismas condiciones o similares a la de otro empleado o empleada, es intercambiable con el trabajo de otro empleado o empleada, es decir, 2 personas que pueden estar haciendo completamente el mismo trabajo,
y tiene el mismo valor que el trabajo realizado por ese otro empleado o ese otro empleado. Tengo cosas en el chat, pero no sé si... Ok, vamos bien. Tengo dos pantallas aquí, entonces por eso veo de lado y lado. El trabajo precario. No existe en la legislación o incluso universalmente, no existe una definición universalmente aceptada de qué constituye exactamente el trabajo precario. Pero sí hay ciertas características para identificarlo. El trabajo precario está caracterizado por la incertidumbre salarial, por la poca seguridad laboral, por los bajos ingresos, así como límites en cuanto a acceso a beneficios sociales, a protecciones legales o a derechos laborales, o caracterizada por trabajar en lugares de trabajos inseguros o insalubres, trabajar en la economía informal, trabajar sin acceso o con acceso inadecuado a la formación, etc. El trabajo o el empleo precario es un empleo que es inseguro, que es incierto o que es impredecible desde el punto de vista de la trabajadora. Investigaciones recientes en Irlanda han encontrado evidencia de que hay un declive, lamentablemente, en el trabajo permanente tradicional a tiempo completo. Y han identificado un crecimiento en varias categorías de riesgo de empleo precario. Esto incluye un aumento en el empleo atípico, en el crecimiento en la proporción de empleados en horas variables, es decir, esos empleos en el que no sabes cuándo vas a trabajar y cuándo no, que también se llaman contratos de 0 horas y lo voy a estar hablando en unos minutos. Un aumento en el empleo temporal involuntario y en el empleo a tiempo parcial involuntario. ¿Y a qué me refiero con involuntario? Es que es empleo temporal de una persona que preferiría estar trabajando o tener un trabajo permanente, pero no he podido encontrar un trabajo permanente, entonces está trabajando de forma temporal. Y el empleo a tiempo parcial involuntario es una persona que quiere trabajar a tiempo completo, pero lamentablemente no puede conseguir trabajo a tiempo completo y pues se conforma con un trabajo a tiempo parcial. Y esto está afectando particularmente a trabajadores jóvenes y a trabajadores poco calificados. También hay evidencia de un aumento en la precariedad en ciertos sectores o industrias de empleo y también para ciertas demografías, y esto afecta o está afectando particularmente a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Las personas que están en un empleo temporal, dependiendo de la duración de contrato, pueden considerarse con un empleo precario, porque aparte del hecho de que los trabajadores no tienen garantía de que el trabajo va a continuar, es decir, no sabes, por ejemplo, encontraste un trabajo de 3 meses y puede que te lo extiendan o puede que no. Entonces, esa sensación de no saber qué va a pasar después de 3 meses se considera una característica de empleo precario, porque es la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y aparte de eso, de que no tienes garantía de si el trabajo continuará, los contratos son generalmente más fáciles de rescindir que los contratos que son permanentes. Entonces hay menos protecciones y por eso se considera que es un trabajo precario. En Irlanda, los trabajos con mayor riesgo de precariedad son aquellos que son a tiempo parcial, son aquellos que son con contratos de 0 horas, contratos temporales, trabajos ocasionales o eventuales, trabajadores a cuenta propia que trabajan en solitario, o los falsos trabajos por cuenta propia. ¿Qué son falsos trabajos por cuenta propia? Son aquellos que parecen ser por cuenta propia, que deberían ser empleados o empleadas, pero en realidad no lo soy. Por ejemplo, el caso de Deliveroo, en el que claramente no son trabajadores ni trabajadoras por cuenta propia, pero lamentablemente tampoco se les considera empleados. El problema aquí es que el derecho laboral irlandés nos coloca a todos y a todas en dos categorías. Somos empleadas o trabajadoras o somos trabajadores a cuenta propia o autónomos. Y la economía que se llama la economía de los gig, que es básicamente, en Venezuela le llamamos matar tigres, que es tratar de buscar trabajo donde haya, no tienes un trabajo fijo, permanente y seguro, pero todavía tenemos que pagar nuestras cuentas, todavía tenemos que comprar comida, pagar la luz, etc.
Y la situación actual ha hecho que haya un aumento de esta economía de gigs con trabajadores por cuenta propia, sin vacaciones en muchas oportunidades o beneficios como el permiso de la paternidad si no están haciendo suficientes prestaciones sociales y porque no son empleados, entonces no tienen el beneficio que algunas organizaciones les darían, pues esto está poniendo a prueba esa vieja dicotomía de la legislación irlandesa que dice que solamente hay empleados o empleadas o trabajadores a cuenta propia, porque en realidad no solo existen esas dos opciones. Algunas personas son claramente empleadas, algunas personas son claramente trabajadores a cuenta propia o autónomos, pero hay otros que son claramente algo intermedio y que necesitan una mejor protección. Y la ley necesita ponerse al día rápidamente para encontrar una tercera vía de protección para estas personas. Hay muchas organizaciones e incluso políticos actualmente haciendo un llamado al gobierno irlandés para que se legisle en esa área para que las personas que están en este limbo puedan ser protegidas. Veamos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, pero yo tengo esperanzas de que haya un cambio en positivo. Sé que, por ejemplo, actualmente el gobierno irlandés está tratando de legislar en cuanto a los trabajos flexibles y al hecho de poder trabajar remoto. Entonces, tal vez esto sea un paso a que se legisle en otras áreas del derecho laboral que necesitan legislación. El trabajo a tiempo parcial o los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que tienen los derechos los trabajadores a tiempo completo y están protegidos por la ley. De hecho, hay una ley especial para los trabajadores a tiempo parcial, por lo que en general no pueden recibir un trato menos favorable que los empleados a tiempo completo comparables. Un empleado o una empleada comparable es aquel en la misma empresa que realiza el mismo trabajo o un trabajo muy similar, pero a tiempo completo. Y en algunos casos, obviamente para que una empleada o un empleado a tiempo parcial pueda obtener los mismos derechos que un empleado a tiempo completo, pues tiene que trabajar unas horas mínimas para poder obtener esos beneficios. Pero en general están protegidos dentro de la ley y tienen los mismos derechos que un trabajador a tiempo completo, pero obviamente se calculan de maneras diferentes o dependiendo de las horas que trabajen. El trabajo compartido, estos básicamente son personas que comparten un trabajo. Se considera usualmente son trabajadores a tiempo parcial. Es una persona o son dos personas que hacen el mismo trabajo en diferentes momentos del día o en diferentes momentos de la semana. Y como se consideran trabajadores o trabajadoras a tiempo parcial, pues tienen los mismos derechos y los mismos beneficios que tendrían los trabajadores o trabajadoras a tiempo parcial, que a su vez tienen los mismos derechos y beneficios que los trabajadores y trabajadoras a tiempo completo. El trabajo flexible o los horarios flexibles o cualquier otro arreglo que se considere flexible dentro de la legislación queda generalmente a la discreción o a la discusión entre la empleadora y la trabajadora y no están cubiertos por una legislación específica por ahora. Como dije, a raíz de la pandemia, el gobierno de irlandés está actualmente revisando la posibilidad de legislar el trabajo remoto y yo espero que además legislen en otras áreas del derecho laboral que es necesario. Trabajadores por contrato por tiempo determinado o por obra y servicio determinado. En la actualidad, hay muchas personas que están empleadas bajo contratos por tiempo determinado, que son los contratos temporales, o con contratos por obra y servicio determinado. Las personas que trabajan con repetidos contratos por tiempo determinado están especialmente cubiertos por la legislación. Y están cubiertos en contra de despidos injustos, aunque deben tener al menos un año de servicio en la organización en la que trabaja para que la legislación que cubre esta área los proteja, que es la Unfair Dismissals Act. En virtud de la ley de trabajo, un empleador o una empleadora no puede renovar los contratos por tiempo determinado indefinidamente.
que esto ocurre en algunos casos, que un trabajador está con un contrato temporal, y este contrato temporal usualmente viene aunado con un tiempo de prueba, y al finalizar el tiempo de prueba, pues termina, o sea, dependiendo de cuánto tiempo dure el trabajo, pues sigues trabajando, pero cuando se termine el contrato de trabajo, pues te dan un contrato nuevo temporal, y así vas. Y la legislación dice que las empleadoras pueden hacer esto en general, pero solo pueden hacerlo por un periodo continuo de 4 años. Después de 4 años, se va a considerar que esa empleada o esa trabajadora tiene un contrato permanente. Es decir, no pueden tener a una empleada o una trabajadora en un contrato temporal indefinidamente. En virtud de la ley, las trabajadoras con contratos por tiempo determinado no pueden recibir un trato menos favorable que aquellos que tienen un contrato permanente y que estén haciendo un trabajo comparable. Y en cuanto a los contratos por obra y o servicio determinado, estos son básicamente esos contratos en el que se contrata a alguien para que lleven a cabo un proyecto especial o un propósito en específico, y las disposiciones de la legislación sobre despidos improcedentes y protección de los trabajadores con contratos por tiempo determinado, contratos temporales, tienen básicamente los mismos derechos o están protegidos de la misma forma para los trabajadores con contratos por obra y servicio determinado. Son nombres muy largos. Trabajadores casuales o trabajadores ocasionales. No existe una definición del trabajador casual o de la trabajadora ocasional en la legislación laboral irlandesa, pero en práctica se considera que una persona que trabaja a tiempo parcial de manera ocasional es una persona que trabaja menos de 13 semanas continuas de servicio y que no tiene un empleo regular o estacional con una empresa u organización, y que son ocasionales en virtud de un convenio colectivo. Es decir, hay un convenio que dice que las personas que trabajan en ese sitio son trabajadores casuales o eventuales u ocasionales. Y las trabajadoras ocasionales son aquellos que están a la espera para realizar un trabajo según sea necesario. No tienen horarios fijos o no tienen arreglos de asistencia, que son los contratos de 0 horas. Sin embargo, estos trabajadores se consideran empleados a efectos de derechos laborales y tienen protecciones y beneficios dentro de la ley. ¿Qué son los contratos de 0 horas? Porque lo he nombrado un par de veces. Los contratos de 0 horas están prohibidos en la mayoría de los casos en virtud de la legislación irlandesa, pero hay algunas excepciones a esta regla. Pero son solamente 3 excepciones, y si no estás dentro de estas excepciones y tú tienes un contrato de 0 horas, pues la persona que te está contratando está rompiendo la ley. Los contratos de 0 horas solamente se permiten en circunstancias en las que el trabajo es de carácter casual o eventual. En una circunstancia en la que el trabajo realizado es en una situación de emergencia. Por ejemplo, esto se está dando mucho se ha dado mucho durante este último año de la pandemia, en el que se contratan a personas con contratos de 0 horas para cubrir, por ejemplo, cuando estaban el pico más alto de la pandemia, estaban contratando a personas para hacer el contract tracing, ¿cómo se dice eso en español? Pues se me ha olvidado. Pero básicamente ver dónde están las personas que habían estado en contacto con personas que estaban infectadas por el coronavirus. En el pico se contrataron a muchas personas para que hicieran este trabajo. Y cuando se acabó el pico, pues estas personas ya básicamente no tenían trabajo, pero no es porque no tenían trabajo, es solamente que se les contrató por una situación de emergencia en un contrato de 0 horas. Es decir, las horas no están establecidas ni es una promesa de que van a trabajar un X cantidad de horas, porque no se sabe, es una situación de emergencia, cualquier cosa puede pasar. O la última circunstancia en la que se puede tener un contrato por 0 horas es cuando hay un alivio a corto plazo para cubrir ausencias rutinarias. Un ejemplo típico son las escuelas o los colegios que mantienen un panel de maestros o de profesoras sustitutas para cubrir a otros en caso de una ausencia inesperada. Por ejemplo, una profesora o una maestra se enferma
y pues llaman a la sustituta. Esa sustituta está en ese trabajo con un contrato de 0 horas, es decir, no sabe cuántas horas va a trabajar o si va a trabajar en la semana en absoluto, porque ella está ahí como a la espera de que algo pase y que la llamen. La legislación prevé ciertas protecciones en relación con los pagos mínimos y las franjas horarias y los empleados con contratos de 0 horas dentro de estas 3 circunstancias están protegidos por la ley, pero si tú estás en un contrato, o alguno de ustedes conoce a alguien que está en un contrato de 0 horas, pero las circunstancias de esa persona o sus circunstancias no están dentro de estas 3 que establece la ley, pues tu empleadora está quebrantando la ley y puedes presentar una queja con la Workplace Relations Commission. Y debes hacerlo dentro de los 6 meses siguientes en que se hizo evidente esta situación. O si no has podido hacerlo dentro de esos 6 meses o si ya han pasado esos 6 meses, la legislación dice que puede haber una extensión de 6 meses más si puedes demostrar que por alguna razón justificada no pudiste hacerlo antes. Pero usualmente tienes 6 meses para presentar una queja, no solamente de este tipo, pero una queja en general. Y hablando de esto, vamos a hablar sobre qué puedes hacer si crees que tus derechos laborales se están infringiendo. En principio, si crees que tus derechos laborales se están infringiendo o si crees que te han despedido injustamente, por ejemplo, hay varias cosas que puedes hacer. En principio, si es posible, debes presentar la queja directamente con tu empleadora o con la representante de recursos humanos de tu organización. Si no puedes hablar con tu empleadora porque tal vez el problema es con esa persona, o sea, tal vez el problema es con tu jefe directo o con la representante de recursos humanos, o si ya has hablado y la situación no se ha arreglado, o si no puedes hablar sencillamente porque te han despedido, entonces en realidad la relación laboral no existe, entonces no tienes por qué acudir a la representante de recursos humanos, pues vas a tener que presentar una queja oficial. Para la mayoría de las quejas en el lugar de trabajo, incluidas las relacionadas, por ejemplo, con la discriminación, con el pago de vacaciones, con el salario, con los permisos de maternidad o de paternidad. Por ejemplo, la queja o el reclamo se va a hacer con la Workplace Relations Commission y en las diapositivas lo ven en naranja porque son de hecho enlaces que van directamente a la página donde puedes hacer la reclamación. Entonces les dejé esos enlaces ahí directos para que no tengan que a veces navegar por las páginas web del gobierno es complicado, así que les dejé el enlace directo de lo que necesitan en caso, espero que no, pero en caso de que necesiten hacer una queja. Allí en esta página hay un formulario que tienen que completar para hacer el reclamo o la queja. Si la queja está relacionada con un problema de salud y seguridad en el trabajo, entonces debes comunicarte con el Health and Safety Authority a través de su sitio web. Si tu queja es por falta, bueno, antes de pasar, por ejemplo, se preguntarán qué es una queja de un problema de salud y seguridad del trabajo. Por ejemplo, se dio mucho durante el pico de la pandemia, que habían empleadoras que estaban pidiéndole a los trabajadores que fueran a la oficina a pesar de que el gobierno estaba diciendo que no fueran. Pues una queja de estas, o por ejemplo, o si vas a tu oficina porque eres trabajador esencial, pero no está, la oficina no está adecuada según la regulación actual en cuanto a el distanciamiento social que debe existir entre un trabajador o una trabajadora y otro, pues la persona o la entidad a quien debes llamar es el Health and Safety Authority. Y en el enlace que les he dejado acá, va directamente al formulario que tienen que rellenar para hacer su queja. Si la queja que tienen o el reclamo que tienen es por la falta de pago de impuestos en relación a tu salario o a tu sueldo de trabajo, por parte de tu empleador, es decir, tu empleador, tu jefe, tu organización no está pagando los impuestos, tienes que hacer la reclamación directamente con el Revenue Commissioners. De igual forma, acá les he dejado un enlace que va directamente a donde tienen que hacer la reclamación. Si el caso es que tu empleadora no ha pagado prestaciones a la seguridad social, lo que se llama PRSI,
pues debes hacer una denuncia con el Social Welfare Inspectorate, es básicamente un inspector del Departamento de Empleo y Protección Social. Y acá les dejo el enlace directo, es un formulario que tienen que rellenar, decir cuál es el hecho. Puede ser que ustedes sepan con certeza que el pago de impuestos no se está haciendo, o puede ser que lo sospechen, porque puede ser, por ejemplo, que no les están dando su nómina de pago. Entonces, ahí también van a hacer la reclamación. Y algo importante es que este proceso de hacer un reclamo, de hacer una queja, puede ser bastante abrumador. Cada organismo, cada entidad tiene requerimientos diferentes, y obviamente al ser en inglés también puede ser, y es un lenguaje muy técnico, a veces puede ser abrumador. Entonces, si sientes que necesitas ayuda, o si sientes que no entiendes muy bien qué hacer, hay ciertas organizaciones con las que puedes hablar para que te ofrezcan ayuda. Por ejemplo, FLAC. FLAC, que significa Free Legal Advice Center, son los centros de asesoramiento legal gratuitos. Es una organización voluntaria y completamente independiente que promueve la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas en Irlanda. Ellos ofrecen información y asesoría legal gratuita y completamente confidencial. Su oficina principal está en Dublín, pero tienen clínicas de asesoramiento legal en todo el país, y desde que empezó la pandemia también están haciendo clínicas de asesoría legal a través del teléfono. Entonces los pueden llamar. También hay diferentes organizaciones o para inmigrantes que trabajan con los derechos laborales de las trabajadoras inmigrantes. Por ejemplo, el Migrants' Rights Center. MRCI es una organización nacional que trabaja por la justicia, el empoderamiento y la igualdad para las personas inmigrantes y sus familias. Trabajan principalmente con inmigrantes indocumentados y trabajadores inmigrantes en general, cuyos derechos están siendo vulnerados. También sería bueno en general hablar con un representante sindical si en tu lugar de trabajo existe uno. Y si no existe, o si no eres parte, pues deberías ponerte en contacto con el sindicato, o puedes intentar ponerte en contacto con una sucursal sindical del área donde vivas para ver si pueden ayudarte. Un sindicato, para los que no lo sepan, es una organización que se forma para proteger los derechos e intereses de los miembros a quienes representan. Usualmente son empleados en una industria o en un sector en particular, o incluso de una organización en particular. Un sindicato puede ayudarte puede ser una fuente importante de información para las empleadas, puede brindarte protección en asuntos laborales, y puede incluso negociar con el empleador o la empleadora para obtener mejores salarios o mejores condiciones o beneficios laborales. En Irlanda tienes un derecho legal y además un derecho constitucional de afiliarte al sindicato de tu elección, y también tienes el derecho a dejar un sindicato si ya no quieres ser parte de él. No puedes ser despedido de tu trabajo porque eres miembro de un sindicato, y tu empleador no puede discriminarte injustamente por motivos de afiliación a un sindicato o por motivos de no afiliación a un sindicato. Los trabajadores sindicalizados a nivel mundial disfrutan consistentemente de salarios mucho más altos que los que trabajan en lugares de trabajo no sindicalizados, porque como dije, uno de los beneficios de un sindicato es que pueden negociar en nombre de todos los empleados con el empleador. Y los sindicatos frecuentemente negocian derechos para los miembros que están encima del mínimo que ofrece la ley. Entonces, usualmente, por ejemplo, como dije, la ley ofrece un salario mínimo y ofrece un mínimo de vacaciones. Hay muchos sindicatos que pueden negociar con la empleadora o el empleador para que ofrezcan beneficios mayores. En caso de que quieran mucha más información de sindicatos, existen muchos en Irlanda, y además existen muchos por industria o por sector de trabajo. Entonces no quería como que darle mayor importancia uno al otro, además no sabía el perfil de las personas que nos iban a acompañar hoy. Entonces lo que hice es que acá donde dice Trade Unions, que son sindicatos, les dejé el link al Irish Congress of Trade Unions, que es básicamente el congreso de todos los sindicatos irlandeses, y ahí pueden ver una lista de todos los sindicatos de Irlanda,
y buscar cuál está en su área o cuál está en su industria de trabajo y ver si se quieren comunicar con ellos. Voy a ver qué... ¿Hay sindicatos de trabajadores en Irlanda? Sí, sí hay. No sé si Mariela se había puesto esta pregunta antes de que hablara de esto, pero sí, sí hay. Y en esta página de donde dice Trade Unions, que es la página del Congreso de Sindicatos en Irlanda, está la lista de todos los sindicatos. Y como dije, puedes buscar ya sea por la zona donde vivas o sea por la industria en la que trabajes. Y pues bueno, cómo unirte al sindicato dependerá de los requisitos de cada sindicato. Pero lo importante para mí que sepan es que es un derecho legal y un derecho constitucional de las personas que viven en Irlanda y de los trabajadores y las trabajadoras en Irlanda de afiliarte a un sindicato si así lo quieren. En cuanto a servicios disponibles para inmigrantes en Irlanda, bueno, antes de hablar de esto, quiero decir que LASK ha hecho un trabajo fenomenal en organizar talleres, porque obviamente hay algunos que les he estado echando un vistazo y entonces han hablado, ya lo que están haciendo es hablar sobre los servicios disponibles para inmigrantes en Irlanda, los derechos, derecho a la educación, derecho a la inmigración o todos los tipos de estatus migratorios, el derecho al trabajo, etcétera. Pero, obviamente, voy a hablar de servicios disponibles para inmigrantes que estén relacionados con el tema laboral. Entonces, en cuanto a asesoramiento legal, como dije, pueden comunicarse con FLAC, el Free Legal Advice Center, pueden comunicarse con el Migrant Rights Center of Ireland y también pueden comunicarse con el Immigrant Council of Ireland si necesitan asesoramiento legal y no pueden costearlo. En cuanto a formación para el empleo, por ejemplo, esto se refiere a formaciones o capacitaciones para personas que están desempleadas y quieran encontrar empleo, pero no sepan por dónde comenzar o no saben qué hacer. Pues hay varias organizaciones trabajando con inmigrantes en estos temas. Está Open Doors Initiative, está EPIC de Business in the Community Ireland y está MyWow de NCP, que es el proyecto que yo lidero. Y en cada uno de estos son links o enlaces que van directamente a la información sobre estos proyectos. Todos tienen requerimientos diferentes y todos van o trabajan con diferentes personas, entonces tienen que buscar un poco para ver cuál les va mejor. Por ejemplo, en MyWalk, que es el proyecto que yo lidero y del que hablaré un poco antes, solamente trabajamos con mujeres inmigrantes, no trabajamos con hombres. Pero, por ejemplo, EPIC y Open Doors Initiative sí trabajan con hombres. EPIC tiene algunos requerimientos en cuanto al estatus migratorio de las personas, mientras que Open Doors Initiative tiene menos. Entonces, pues tienen que revisar un poco cuáles son los requisitos de cada cual y ver cuál les viene mejor a ustedes. Y en cuanto a apoyo general a inmigrantes, está Community Partnership, que es la organización a la que yo pertenezco, en la que trabajo, y tenemos diferentes servicios para inmigrantes. El primer servicio es el servicio de apoyo a la solicitud de la ciudadanía irlandesa, que es el Citizenship Application Support Service, y es un servicio multilingüe y sin cita previa que ayuda a los inmigrantes que están negociando o preparando el proceso para obtener la ciudadanía irlandesa por naturalización. El personal es completamente capacitado, habla diferentes idiomas y ofrece sus servicios 5 días a la semana. Entonces, si algunos de ustedes, tal vez no ahora, pero tal vez más adelante, están pensando en naturalizarse como ciudadano o ciudadana irlandesa, pues en Citizenship Application Support Service los pueden ayudar. También está un servicio llamado Migrant Family Support Service, que es el servicio de apoyo a familias migrantes, y es un servicio multilingüe, gratuito a nivel nacional que apoya a familias inmigrantes que están experimentando intervenciones de protección infantil. Y ellos proporcionan ayuda a través de las líneas telefónicas, también tienen clínicas sin cita previa, divulgación, información y defensa para las familias inmigrantes y brindan capacitación en protección infantil a familias inmigrantes en Irlanda. Es un servicio completamente gratuito y abierto a todas las familias inmigrantes en Irlanda. Migrant Women Opportunities Work, que es el proyecto que yo lidero,
MyWell, que significa Mujeres Inmigrantes, Oportunidades de Trabajo, es un programa que apoya a las mujeres inmigrantes a través de capacitación o formación laboral, en las que ofrecemos clases de habilidades de la comunicación, clases de tecnología, IT, derechos laborales y cómo navegar el sistema irlandés. Y además también ofrecemos coaching o orientación 1 a 1 con una profesional para ayudarlas a encontrar trabajo. También ofrecemos capacitación o formación se me olvidan las palabras en español, igualdad, diversidad e inclusión. Equality, Diversity and Inclusion, a empresas y organizaciones para crear conciencia de la importancia de integrar este tipo de valores, de la igualdad, la diversidad y la inclusión en los procesos de reclutamiento para que los procesos sean inclusivos y para que se le den oportunidades a las personas inmigrantes en general. Obviamente nuestro enfoque está en las mujeres inmigrantes, pero cuando hacemos estas capacitaciones hablamos de las personas inmigrantes en general y de lo mucho que una persona inmigrante puede sumar a una organización. Y lo importante que es incluir igualdad, diversidad e inclusión en un proceso de reclutamiento para que esa persona en realidad pueda tener acceso al empleo en Irlanda. Todos los servicios de MyWell, todos nuestros programas son completamente gratuitos. También tenemos el Scheme to Support National Organizations, que es el esquema de apoyo a las organizaciones nacionales y básicamente es un programa que crea relaciones y mantiene relaciones de trabajo con grupos e individuos inmigrantes y otras organizaciones o otros personajes claves interesados en la vida de los inmigrantes para promover la actividad para promover activamente la inclusión social y la integración de los inmigrantes en la sociedad irlandesa. SICAP es un programa muy parecido al Scheme to Support National Organizations. La diferencia es que SICAP trabaja nada más en Dublín Centro-Norte y el Scheme to Support National Organizations trabaja a nivel nacional, o sea, con el resto de las zonas de Irlanda. Todos los servicios de SICAP y de SSNOU, Schemes to Support National Organizations, son completamente gratuitos. Quiero comentar en cuanto a MyWell, porque sé que hay algunas mujeres por acá, no sé si están algunas desempleadas o están buscando empleo. Nuestros programas de capacitación son 4 veces al año. Las capacitaciones duran 4 semanas, 2 veces a la semana, y la próxima capacitación va a comenzar a mediados de abril. Si están interesadas, se pueden poner en contacto conmigo. En las diapositivas está mi email y el email del proyecto también, por si quieren hablar o saber más. Si quieren saber más información sobre sus derechos laborales en Irlanda, porque como dije, esto es como una abreboca de los derechos y del derecho laboral en general en Irlanda, pueden visitar cualquiera de estas 2 páginas web. Esta es del Citizens Information Board y esta es del Workplace Relations Commission. Y acá les dejo mi contacto por si quieren hablar conmigo. Y creo que ya. Sí, pues muchas gracias, Natasha. Vamos a volver contigo, pero ahora vamos a frenar el micrófono, perdón, la grabación, Vale. y nos vemos todos en el panel de discusión. Bien, y así cerramos el taller de derechos para les trabajadores, trabajadoras. Muchas gracias, Natasha Soto, por esta así brillante y bien ilustrativa taller, workshop. Y gracias a todos los participantes por compartir siempre sus experiencias y sus inquietudes. Les esperamos el próximo taller, que será en abril. Estaremos hablando de un tema, finanzas. Y gracias, Natasha. Nos vemos. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta la próxima. Chao. Ahora sí, les cierro a todos. Chao. Y dejo de grabar también. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.